Doña Blanca. ¿Es realmente usted? Aquí están las pruebas de toda su mentira. ¿Alguna vez has sentido que la persona por la que diste la vida entera, por la que te partiste el alma durante décadas, un día te mira como si fueras un estorbo? Yo sí. Y ese día entendí que el amor de una madre puede convertirse en la daga más afilada cuando es traicionado por la propia sangre. Antes de contarte lo que pasó, te pido que le des like a este video, que te suscribas al canal y que dejes un comentario diciéndome desde qué ciudad de España o del mundo me estás viendo, porque lo que vas a escuchar ahora no es solo mi historia. Puede ser la de cualquier madre, de cualquier abuela, que un día descubre que su sacrificio fue usado en su contra. Me llamo Blanca. Tengo 70 años y hasta hace no mucho era la típica abuela que muchos en el barrio saludaban con cariño. Cada mañana, a las 6 en punto, encendía la cafetera italiana que compramos mi difunto esposo, Alfredo y yo, en una tienda pequeña de Salamanca hace más de 40 años. Ese aroma fuerte, oscuro, era mi ancla diaria, mi forma de recordar que, aunque Alfredo ya no estaba, seguía conmigo en cada sorbo. Después, salía al balcón de nuestro piso en Valladolid, regaba las macetas de geranios y veía cómo la ciudad despertaba lentamente. Para cualquiera parecía una vida corriente. Para mí era un refugio, un espacio sagrado construido con años de esfuerzo y cicatrices invisibles. Yo había entregado todo. Mi juventud, mis fuerzas, mis noches sin dormir. Trabajé limpiando oficinas durante el día y cosiendo ropa en casa hasta la madrugada, solo para que Amanda, mi única hija, pudiera estudiar en buenos colegios. Mientras mis manos sangraban con la aguja y mi espalda se doblaba cargando cubos de agua, me repetía una y otra vez: será para Amanda, para que ella nunca tenga que vivir lo que yo he vivido. Esa ilusión era mi gasolina, mi único motor. Cuando Alfredo murió de un infarto repentino hace 3 años, creí que mi hija y yo nos acercaríamos más. Ahora somos solo nosotras dos, pensé con ingenuidad. Pero me equivoqué. Amanda empezó a venir a casa con menos frecuencia. Su voz en las llamadas se volvió fría, como si estuviera hablando con una conocida lejana y no con la mujer que la había traído al mundo. Y entonces apareció Ricardo, mi yerno, un hombre con traje caro y sonrisa de plástico, el tipo de sonrisa que nunca llega a los ojos. Desde el primer día me provocó desconfianza, aunque traté de ignorarlo. Quizá estoy siendo demasiado dura, me decía, pero dentro de mí algo gritaba: cuidado, Blanca, este hombre no mira personas, mira oportunidades. Recuerdo con claridad un domingo. Había preparado cocido madrileño, porque era el plato favorito de Amanda de niña. Puse el mantel bordado a mano que hice cuando ella entró a la universidad y adorné la mesa con claveles rojos frescos. Cuando entraron por la puerta, ni siquiera tocaron el timbre. Ricardo se tiró en el sofá de Alfredo, encendió la tele y se comportó como si ya fuera el dueño del salón. Amanda llevaba en las manos una carpeta de documentos. Sus ojos, fríos, lejanos, ya no eran los de mi niña, sino los de una desconocida. «Mamá, tenemos que hablar», dijo con una voz tan cortante que me atravesó como un cuchillo. Me temblaron las manos, pero asentí. «Dime, hija». Amanda se sentó apenas en el borde del sofá, como si quisiera marcharse pronto. «Esta casa es demasiado grande para ti. No puedes mantenerla sola. Ricardo y yo pensamos que lo mejor es que te vayas a un residencial. Allí tendrás compañía, actividades, asistencia médica». Me quedé helada. Miré alrededor. Las paredes donde colgué cada foto de la infancia de Amanda, el reloj de péndulo que Alfredo arregló con sus propias manos, el olor de la madera vieja impregnada de historia. Todo eso querían arrebatármelo. Pero Amanda alcancé a susurrar, con la voz rota: «Esta es nuestra casa. Aquí diste tus primeros pasos, aquí celebramos tus cumpleaños. ¿Cómo puedes hablarme así?». Ricardo, sin despegar los ojos del televisor, interrumpió con su tono altivo: «Los recuerdos están en la cabeza, doña Blanca, no en las paredes. El residencial es moderno, tiene jardín. Se acostumbrará rápido». Ahí lo entendí.
No era preocupación, era codicia, codicia disfrazada de cuidado. Sentí que me faltaba el aire, como si de repente las ventanas se hubieran cerrado. Mi propia hija, la niña por la que sudé sangre, estaba dispuesta a arrancarme del único lugar donde aún podía sentir la presencia de Alfredo. Ese día me acosté en mi cama y lloré como no lloraba desde que lo perdí. Lágrimas densas, amargas, que no eran solo de tristeza, sino de indignación, porque de pronto me di cuenta, no era solo la casa, era mi vida entera la que pretendían borrar. Querían reducirme a una anciana molesta, a un trámite por resolver, y allí, entre las sombras de la habitación, una voz interior me gritó: «No, Blanca, no vas a dejar que te borren, no vas a entregar lo que te pertenece». Me levanté, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y me miré en el espejo. Vi las arrugas que contaban mi historia, vi los ojos enrojecidos pero firmes. En ese reflejo no estaba una anciana débil, estaba una mujer que había sobrevivido a la pobreza, a la soledad, a la muerte. Y pensé, he vencido cosas peores que un yerno codicioso. A partir de ese instante algo cambió dentro de mí. La víctima se convirtió en combatiente. No sabía cómo, no sabía con qué fuerzas, pero juré que no me sacarían de esa casa sin luchar. Y lo que no podía imaginar era que Alfredo, mi Alfredo silencioso y previsor, me había dejado un secreto escondido, un secreto que pronto descubriría y que cambiaría todo el juego. Cuando amaneció al día siguiente, todavía sentía la humedad de las lágrimas en la almohada. Había dormido poco, y no porque el cuerpo no lo pidiera, sino porque la mente no se callaba. Las palabras de Amanda resonaban una y otra vez como un eco cruel. «Esta casa es demasiado grande para ti. No puedes mantenerla sola». Me levanté con el corazón encogido y al entrar en la cocina me encontré con los restos del mantel bordado que todavía estaba en la mesa, el mismo que había colocado con tanta ilusión la tarde anterior. Parecía burlarse de mí. Un recuerdo tangible de la ingenuidad con la que esperaba compartir un domingo en familia. Ese día juré que nada volvería a ser igual. Amanda volvió a aparecer 2 días después. Esta vez no venía sola. La acompañaban 2 desconocidos de aspecto serio, trajeados, con carpetas en la mano. Ni siquiera se molestaron en saludar. «Mamá, ellos son agentes inmobiliarios». Amanda lo dijo con esa frialdad que ya se me estaba clavando en los huesos. «Solo van a echar un vistazo». «¿Un vistazo?», respondí, conteniendo la rabia. «Esta es mi casa, no un escaparate». Ricardo, que entraba detrás con esa sonrisa torcida, se encogió de hombros. «Doña Blanca, es lo mejor para usted. Cuanto antes se haga la venta, antes podrá mudarse tranquila al residencial». «Venta». Esa palabra cayó como un martillazo. Ya hablaban de mi casa como si fuera mercancía. Los vi recorrer las habitaciones, medir con cintas, hacer anotaciones sobre potencial de remodelación, sin dignarse a mirarme. Yo estaba allí, pero para ellos era invisible, un obstáculo en medio del negocio. Quise gritar, quise echarlos, pero las piernas me temblaban. Me limité a observar en silencio, mordiendo el interior de mi mejilla para no derrumbarme. Esa noche, sola, sentí como la indignación me devoraba por dentro. ¿En qué momento había perdido a mi hija? ¿Dónde estaba aquella niña que me tomaba la mano en el parque de Campo Grande, que me pedía cuentos antes de dormir, que lloró desconsolada el día que enterramos a Alfredo? La respuesta dolía demasiado. Esa niña se había convertido en una mujer que ahora me veía como un estorbo. Los días siguientes fueron un desfile de atropellos. Amanda entraba en mis armarios sin pedirme permiso. Sacaba cajas y empezaba a empacar mis cosas como si ya hubiera decidido lo que merecía conservar y lo que debía tirarse a la basura. «Mamá, este vestido ya está pasado de moda. No lo vas a necesitar en el residencial», decía sosteniendo en sus manos el vestido azul que llevé al funeral de Alfredo. Sentí que me arrancaban un pedazo de alma. No era un vestido cualquiera. Era el último recuerdo de aquel día, el último abrazo sobre la tumba, todavía húmeda, la prenda que había absorbido mis lágrimas. Cada objeto que Amanda desechaba era como si arrancara una página de mi vida.
Fotografías amarillentas, cartas que Alfredo me escribió durante su servicio militar, los libros que leíamos juntos en invierno, para ella todo era estorbo. Y entonces llegó el colmo. Amanda encontró mi joyero, una pequeña caja de madera tallada, regalo de Alfredo en nuestro primer aniversario. Dentro estaba el collar de perlas que había pertenecido a mi madre, además de algunos pendientes de valor sentimental incalculable. «Voy a guardarlo yo, mamá», dijo metiéndolo en su bolso con una rapidez calculada. En el residencial, estas cosas pueden desaparecer. En ese instante, la miré fijamente. Y lo vi. Ese brillo en los ojos que ya no era preocupación, ni siquiera indiferencia, era codicia pura, disfrazada de cuidado filial. «Devuélveme esa caja, Amanda», le grité con una fuerza que me sorprendió a mí misma. Ella retrocedió un paso, atónita, pero Ricardo intervino enseguida. «No se altere, doña Blanca. Amanda solo quiere lo mejor». «Lo mejor», esas palabras eran veneno. Esa noche lloré hasta quedarme sin voz. No eran lágrimas de debilidad, eran lágrimas de rabia, de traición. Fue entonces cuando sentí algo nuevo, algo que me ardía en las venas. Determinación. No iban a doblegarme, no iba a firmar ni un solo papel, pero cuanto más me resistía, más presión ejercían. Un día, Ricardo trajo a un médico amigo suyo. Apenas me hizo un par de preguntas vagas y enseguida diagnosticó que podría estar empezando una demencia senil. «Lo mejor es que se traslade a un centro especializado cuanto antes», sentenció con voz engolada. Me quedé helada. Era evidente. Estaban preparando el terreno para declararme incapaz legalmente. Esa noche me miré al espejo otra vez. Esta vez no vi a la anciana asustada del primer enfrentamiento. Vi a una mujer que ardía por dentro. «No lo permitiré», me dije. El momento más desgarrador llegó una mañana lluviosa. Amanda había venido sola. Traía otra carpeta, más gruesa que la anterior, llena de documentos. Se sentó frente a mí con gesto impaciente. «Mamá, firma de una vez. Esto es lo mejor para todos». La miré a los ojos. Y lo único que vi fue a una desconocida. «¿Para todos, Amanda? ¿O para ti y tu marido?». Por primera vez vaciló. Su mirada se quebró apenas un segundo, como si la niña que fui madre intentara salir a la superficie. Pero fue un destello fugaz. «Firma», mamá insistió, con un hilo de voz. «No». Mi respuesta fue seca, contundente, cargada de un dolor que me atravesaba las entrañas. «Esta casa es mi vida, y no me moverán de aquí». Se levantó de golpe, furiosa, y salió dando un portazo que hizo vibrar las paredes. Me quedé sola en el salón, escuchando el eco de ese portazo como si fuera una sentencia. Y ahí, en medio del silencio, entendí que la guerra había comenzado. No era una guerra de papeles ni de ladrillos. Era una guerra por mi dignidad, por mi derecho a existir sin ser tratada como un objeto inútil. No tenía aún un plan. No sabía qué armas usaría, pero en lo más profundo de mi ser se encendió una chispa, la certeza de que no estaba derrotada, y lo que no podía imaginar era que muy pronto encontraría, en la oficina de Alfredo, la llave para cambiarlo todo. Una llave escondida durante décadas, esperando precisamente este momento. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Cada rincón parecía cargado de un silencio pesado, como si las paredes mismas supieran que pronto todo se rompería. Amanda y Ricardo ya no pedían, exigían. Yo, en cambio, había decidido resistir, aunque no tenía claro cómo. Una mañana, Amanda llegó con cajas de cartón y una determinación que me heló la sangre. «Hoy vamos a organizar el despacho de papá», anunció, caminando hacia la habitación que había permanecido intacta desde la muerte de Alfredo. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Ese cuarto era lo único que aún conservaba su olor, sus libros, su presencia. «¡No!», le grité, con una firmeza que hasta a mí me sorprendió. «Ese lugar no se toca». Amanda se detuvo, desconcertada. «Mamá, ya pasaron 3 años. No podemos mantener un santuario para siempre».
He dicho que no. Ella me miró con desdén y salió murmurando algo que no quise escuchar. Yo, temblando, cerré la puerta del despacho con llave. Tenía que ganar tiempo. El corazón me latía a 1000 mientras mis ojos recorrían la estancia. Allí estaba el escritorio de madera oscura, la lámpara verde que Alfredo usaba para leer hasta tarde, los estantes repletos de libros de contabilidad y derecho mercantil. Todo seguía igual, como si él pudiera entrar en cualquier momento. Me acerqué a la librería y pasé los dedos por los lomos polvorientos de las enciclopedias. Fue entonces cuando noté algo extraño. Un hueco en la pared, apenas visible, oculto detrás de los tomos más viejos. Me incliné y descubrí una pequeña caja fuerte empotrada. El aire se me cortó. En 47 años de matrimonio, Alfredo jamás me había hablado de eso. Mis manos temblaban mientras probaba combinaciones. Primero nuestra fecha de boda. Nada. Luego su cumpleaños. Tampoco. Después el día del nacimiento de Amanda. El mecanismo seguía inmutable. Desesperada, cerré los ojos y pensé en un recuerdo. Aquella tarde lluviosa en la que nos conocimos, refugiados bajo el toldo de una pastelería en el centro de Valladolid. Probé esa fecha. Un clic metálico me heló la sangre. La puerta se abrió. Dentro había una carpeta de cuero con las iniciales A, M, grabadas en dorado. Tragué saliva y la abrí. Lo que encontré dentro me dejó sin aliento. Escrituras de propiedades, extractos bancarios de cuentas desconocidas para mí, certificados de acciones en empresas de renombre, pólizas de seguros. Una fortuna silenciosa que jamás imaginé que existiera. Y en medio de todo, un sobresellado con mi nombre escrito en la caligrafía inconfundible de Alfredo. Me senté en el suelo, incapaz de mantenerme de pie, y lo abrí. Mi querida Blanca, si estás leyendo estas líneas, significa que ya no estoy contigo y que encontraste lo que escondí. Perdóname por no habértelo contado antes. No fue por desconfianza, sino por precaución. Siempre temí que Ricardo terminara mostrando lo que llevaba dentro. Una ambición desmedida, peligrosa. Invertí cada céntimo que pude, en silencio, para proteger tu futuro. Todo lo que está en esta carpeta es tuyo, exclusivamente tuyo. Amanda solo tendrá derecho a una parte si te cuida con el mismo amor que tú siempre le diste. Si no, tienes en tus manos el poder de defenderte. Usa este poder con sabiduría, mi amor, no para vengarte, sino para garantizar el respeto que mereces. Con todo mi amor eterno, Alfredo. Las lágrimas comenzaron a caer, empapando el papel. Alfredo, siempre callado, siempre discreto, había levantado un imperio en las sombras para protegerme. Mientras yo pensaba que vivíamos modestamente, él estaba construyendo un escudo invisible. Revisé los documentos y un detalle me dejó helada: la escritura del edificio donde Amanda y Ricardo vivían. El lujoso piso que presumían como símbolo de éxito, en realidad me pertenecía a mí. Sentí una carcajada amarga escapar de mi pecho. El destino tenía un sentido del humor cruel. Ellos planeaban quitarme la casa más pequeña de todas mis propiedades. Entre los papeles también encontré algo más. Alfredo poseía acciones de la empresa donde trabajaba Ricardo. No eran pocas, sino una participación suficiente como para influir en decisiones clave, incluso en el futuro laboral de mi yerno. Me llevé las manos al rostro. La ironía era brutal. El hombre que intentaba declararme incapaz dependía, sin saberlo, del patrimonio que Alfredo había dejado en mis manos. Unos golpes en la puerta me devolvieron a la realidad. «Mamá, abre ahora mismo». La voz de Amanda sonaba irritada. Rápidamente guardé los documentos más importantes en mi bolso. Cerré la caja fuerte y me levanté con las piernas temblorosas. Cuando abrí la puerta, Amanda me observó con sospecha. «¿Qué hacías encerrada?» Despidiéndome de tu padre, respondí con una calma que no sentía. Ella arqueó una ceja, desconfiada, pero luego suavizó el gesto, creyendo que al fin había cedido. «Me alegra que empieces a entender, mamá. Verás que es lo mejor». Asentí en silencio, pero dentro de mí hervía un fuego nuevo. Ya no era la mujer acorralada que lloraba en la cama. Ahora tenía armas, tenía poder, tenía un plan.
Esa misma noche llamé a un número que encontré en las notas de Alfredo. Elena Viana, abogada. Doctora, mi nombre es Blanca Mendonza, viuda de Alfredo Mendonza. Necesito su ayuda con unos asuntos urgentes sobre mi herencia. Su voz firme al otro lado de la línea fue como un salvavidas. Tranquila, señora Blanca, mañana mismo podemos vernos. Colgué el teléfono, miré la foto de Alfredo en la mesita de noche y sonreí entre lágrimas. Siempre lo supiste, viejo. Siempre supiste que este día llegaría. Por primera vez en semanas dormí profundamente, no con la resignación de quien acepta la derrota, sino con la paz de quien acaba de encontrar su fuerza. Al día siguiente, me levanté con una mezcla extraña de miedo y esperanza. En mi bolso, cuidadosamente guardados, llevaba algunos de los documentos que había encontrado en la caja fuerte. No todos, claro. El resto permanecía escondido, como un tesoro enterrado. Era mi red de seguridad, mi as bajo la manga. El despacho de la doctora Elena Viana estaba en el centro de Valladolid, en un edificio antiguo de piedra clara, con ventanales altos que dejaban entrar la luz de la mañana. Me temblaban las manos cuando llamé al timbre, como si estuviera a punto de confesar un crimen. Me recibió una mujer de mediana edad, cabello recogido en un moño impecable, mirada penetrante. Había algo en ella que imponía respeto inmediato. Doña Blanca, pase, por favor. Me ofreció un café fuerte, y mientras el vapor ascendía entre nosotras, desplegué sobre la mesa los papeles que había traído. Ella los revisó con una rapidez asombrosa, marcando páginas con notas adhesivas, subrayando cifras con un bolígrafo elegante. Cuando alzó la vista, me clavó los ojos con una intensidad que me hizo enderezar la espalda. Su marido fue un hombre extraordinariamente meticuloso. Todo lo que está aquí está en regla, registrado legalmente y blindado contra impugnaciones. Doña Blanca, usted no es una anciana indefensa. Usted es, sin duda, una mujer muy rica. Esas palabras me dejaron sin aire. Pasé décadas contando monedas para llegar a fin de mes, ahorrando en lo mínimo, remendando zapatos viejos. Y ahora, esa frase resonaba como un trueno en mi cabeza. Una mujer muy rica. Sentí un vértigo extraño, una mezcla de incredulidad y de orgullo. Pero Elena no me dejó divagar. Lo más interesante, continuó, es la cláusula del testamento. Su hija solo tiene derecho a heredar si la cuida a usted con respeto y cariño. Según lo que me cuenta de su situación actual, esa cláusula está siendo violada de manera flagrante. Me llevé las manos a la cara, abrumada. ¿Qué debo hacer, doctora? ¿Cómo puedo enfrentarme a mi propia hija sin que me destruya el corazón? Ella se inclinó hacia mí, con voz firme pero serena. Primero, no firme absolutamente nada de lo que le pongan delante. Segundo, debe aparentar que aún no sabe nada. Cuanto más se expongan, mejor para nuestro caso. Y tercero, deje que piensen que han ganado. Finja que considera mudarse al residencial. Haga preguntas. Muestre dudas. Mientras tanto, yo iré preparando el terreno legal. La escuchaba con atención, y cada palabra suya era como un ladrillo más en la muralla que empezaba a rodearme. Ya no estaba sola. Salí del despacho con una sensación nueva, fuerza. No era solo la riqueza de Alfredo lo que me protegía, era la estrategia de Elena y, sobre todo, la convicción que había renacido en mí. En los días que siguieron, hice exactamente lo que ella me indicó. Permití que Amanda y Ricardo continuaran con sus planes, fingiendo resignación. Guardé cada conversación en mi móvil, grabé cada amenaza velada, cada intento de menospreciarme. Recuerdo un momento en particular. Ricardo trajo a un médico de nuevo, esta vez insistiendo en que evaluara mi memoria. Apenas me preguntó la fecha y el nombre del presidente del gobierno. Luego, sin mirarme a los ojos, sugirió que estaba desarrollando demencia. Grabé cada palabra. Cuando salieron, me encerré en el baño y me miré al espejo, apretando el móvil contra mi pecho. Ya tengo una prueba más, pensé. Amanda, por su parte, intensificó el vaciado de la casa. Cada caja que llenaba era como una puñalada. Vi cómo se llevaba mis álbumes de fotos, cómo empaquetaba las cartas de Alfredo,
cómo miraba con frialdad las figuritas de cerámica que yo había coleccionado durante años. Una tarde, mientras metía mis pertenencias en cajas, dejé escapar una frase calculada. Amanda, estaba pensando en darte mi collar de perlas antes de ir al residencial. Era de tu abuela, después de todo. Ella se detuvo, visiblemente interesada. ¿El collar de perlas? ¿El que guardabas en la cajita de madera? Sí. Pero no lo encuentro por ningún lado. ¿Tú lo has visto? Su rostro se ruborizó apenas un instante. No, mamá, no sé de qué hablas. Curioso, dije con fingida inocencia. Tampoco encuentro los pendientes de zafiro que me regaló tu padre en nuestro 40 grado aniversario. Espero que no se hayan perdido. Vi la incomodidad cruzar por su mirada, la culpa momentánea que se apresuró a esconder bajo una excusa mal elaborada. Yo guardé silencio, pero por dentro sonreí. Una prueba más. Esa noche informé a Elena. Ella sonrió satisfecha. Perfecto. Estamos construyendo un caso sólido de abuso patrimonial. El plan avanzaba, y mientras Amanda y Ricardo celebraban lo que creían su inminente victoria, yo, en silencio, iba recogiendo cada trozo de evidencia, cada hilo que más tarde tejería la red en la que quedarían atrapados. Pero todavía me faltaba algo, el momento de la verdad. Elena lo dijo claramente. El golpe final debe darse en su propio terreno. Cuando vengan a forzarla a firmar, ahí estaremos nosotros, con la ley de nuestro lado. Yo asentí. Y dentro de mí, por primera vez en mucho tiempo, se encendió una chispa de esperanza. Al mirar la foto de Alfredo antes de dormir, susurré. Viejo, gracias por prever lo que yo nunca imaginé. Gracias por darme la fuerza incluso después de irte. Y cerré los ojos sabiendo que la guerra no había terminado, pero ahora, por fin, tenía las armas necesarias para pelearla. Nunca pensé que a mis 70 años tendría que convertirme en actriz. Pero eso fue exactamente lo que hice. Elena me lo había repetido una y otra vez. Déjelos creer que están ganando. Solo así se mostrarán tal como son. Y así fue como empecé a interpretar el papel de la anciana resignada. Bajaba los ojos cuando Amanda me hablaba con tono autoritario. Asentía con la cabeza cuando Ricardo me lanzaba sermones disfrazados de consejos. Fingía torpeza al firmar pequeños papeles irrelevantes para que ellos creyeran que pronto lograrían su objetivo. Por dentro, sin embargo, cada gesto suyo era una daga. Recuerdo una tarde en particular. Amanda estaba revisando mi armario, clasificando mis vestidos en 2 pilas, para donar y para tirar. Yo estaba sentada en la cama, observando cómo metía en bolsas pedazos de mi vida. Mamá, este abrigo de lana ya está demasiado gastado. En el residencial no lo vas a necesitar. Me mordí la lengua para no gritar. Ese abrigo había sido el último regalo de Alfredo antes de morir. Pero en lugar de arrebatarlo de sus manos, incliné la cabeza y dije, «Quizá tengas razón, Gio». Por dentro me sentía ardiendo, pero sabía que cada palabra suya, cada gesto de desprecio, se convertía en munición para el caso. Ricardo, por su parte, era cada día más descarado. Caminaba por mi casa como si ya le perteneciera, hablando de derribar paredes o de convertir mi dormitorio en despacho. Una noche, lo escuché murmurar a Amanda en la cocina. En cuanto firme, venderemos esto en menos de un mes. Con el dinero renovaremos el piso y lo pondremos a nuestro nombre. Grabé cada palabra desde el pasillo, con el móvil oculto bajo mi bata. Esa misma noche llamé a Elena. «Doctora, ya tengo otra grabación». Hablan abiertamente de vender la casa como si fuera suya. Su voz, serena pero firme, me tranquilizó. «Perfecto, doña Blanca. Déjelos hablar más. Cuanto más seguros estén, más pruebas obtendremos». Y así, día tras día, me convertí en espía en mi propia casa. Fingía olvidos. Dejaba que Amanda creyera que mi memoria flaqueaba. En realidad, cada conversación quedaba registrada. Un domingo, me llevaron a visitar el famoso residencial. Lo pintaron como un lugar de ensueño, pero en cuanto crucé la entrada, supe la verdad. Habitaciones diminutas, olor a desinfectante que no lograba tapar el hedor a orina,
ancianos sentados como estatuas frente a un televisor viejo. ¿No es maravilloso, mamá?, preguntó Amanda con entusiasmo fingido. Mire, hasta tienen sala de televisión comunitaria. Sentí un nudo en el estómago. Observé a las personas allí, con miradas vacías, y supe que aquello no era un hogar, sino un depósito de vidas olvidadas. ¿Y cuánto cuesta este lugar?, pregunté, con voz temblorosa, fingiendo interés. Ricardo respondió enseguida: no se preocupe. Con la venta de su casa habrá dinero suficiente por muchos años. ¿Y si vivo más tiempo que el dinero?, repliqué, mirándolo a los ojos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ni siquiera habían pensado en eso, o lo habían hecho, y simplemente no les importaba. De regreso a casa, permanecí callada mientras ellos discutían alegremente sobre cómo remodelar la casa en cuanto yo me marchara. «Tiraremos esta pared y pondremos una cocina americana», decía Ricardo. «Y el despacho de papá será un vestidor enorme», añadía Amanda. Yo miraba por la ventana, apretando los puños, sintiendo cómo mi corazón se rompía y se recomponía al mismo tiempo. Sí, me dolía, pero también me daba más fuerza. 2 noches después, Elena me citó en su despacho. Me mostró un informe detallado con todas las grabaciones y pruebas que había recopilado. Ya tenemos un caso sólido: abuso patrimonial, intento de estafa, coacción. Solo falta una pieza final. Necesitamos que intenten forzarla a firmar con testigos presentes. Entonces entraremos nosotros. ¿Y si me quiebran antes?, pregunté, con un nudo en la garganta. Elena me sostuvo la mirada. «Confía en mí, doña Blanca. Usted es más fuerte de lo que cree». Salí de allí con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que la tormenta final se acercaba. Y no tardó mucho. Una tarde de viernes, Amanda apareció con una carpeta gruesa y un hombre trajeado que se presentó como asesor inmobiliario. Yo sabía, por las investigaciones de Elena, que no era más que un amigo de Ricardo. «Mamá, aquí están los documentos finales», dijo Amanda, colocando los papeles sobre la mesa. «Solo tienes que firmar aquí y aquí». Me obligué a mantener la calma. «¿Y después qué pasará conmigo?», pregunté, con voz baja. «Te mudaremos al residencial la próxima semana», respondió Amanda, evitando mirarme a los ojos. Ricardo sonrió, confiado, como un jugador que cree tener la partida ganada. En ese momento, el timbre sonó. «¿Quién será?», preguntó Ricardo, molesto por la interrupción. «Debe de ser Margarita», mi amiga, respondí con fingida inocencia. Le pedí que viniera a ayudarme con algunas cosas. Ricardo abrió la puerta, pero no era Margarita. Era Elena, acompañada por un oficial de justicia y un trabajador social. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa profesional. «Soy la doctora Elena Viana, abogada de la señora Blanca Mendonza. Venimos en relación con una denuncia por intento de estafa y abuso contra una persona mayor». El rostro de Amanda perdió todo color. Ricardo intentó recomponerse, pero sus manos temblaban sobre los papeles. Yo me incorporé lentamente, sintiendo una oleada de poder recorrerme las venas. Durante semanas había fingido debilidad, pero ahora podía mostrar mi verdadera cara. «Pues bien», hija, dije con voz firme, mirándola directamente a los ojos. «Ahora veremos quién es la que debe firmar y quién es la que debe rendir cuentas». El silencio que siguió a la entrada de Elena fue brutal. Podía escuchar el golpeteo de mi propio corazón en los oídos. Amanda, con la carpeta todavía en las manos, me miraba como si no reconociera a la mujer que tenía enfrente. Ricardo, en cambio, intentaba mantener esa sonrisa arrogante que tantas veces me había irritado, pero la comisura de sus labios temblaba. «Esto es un malentendido», dijo él, alzando las manos. «Solo estábamos ayudando a doña Blanca a organizar sus papeles». Elena no se inmutó. Colocó sobre la mesa una carpeta aún más gruesa que la de Amanda y la abrió con calma quirúrgica. «Aquí están las grabaciones de las últimas semanas», explicó. «En ellas se escucha claramente cómo presionan a la señora Blanca para que abandone su hogar, cómo la coaccionan y cómo planean repartirse los bienes como si ya les pertenecieran». Amanda dio un paso atrás, como si cada palabra de Elena fuera una bofetada.
Mamá, ¿tú grabaste todo eso? Me preguntó con voz quebrada. La miré fijamente, con la serenidad de quien ya no tiene nada que perder. Sí, Amanda. Cada palabra, cada mentira, cada intento de humillarme. Por un momento, vi a la niña que alguna vez fue, confundida, asustada, atrapada. Pero enseguida apareció de nuevo la mujer fría que Ricardo había moldeado. Esto no es justo, balbuceó. Solo queríamos lo mejor para ti. No pude evitar reír, una carcajada amarga que resonó en la habitación. ¿Lo mejor para mí? ¿Arrancarme de la casa donde creciste, donde tu padre y yo construimos nuestra vida? ¿Robar mis recuerdos, mis joyas, mis cartas? No, Amanda. Eso no era por mí. Era por ti. Ricardo golpeó la mesa con la palma de la mano. Basta ya, gritó. Esta mujer está manipulando todo. Es evidente que no tiene sus facultades claras. El oficial de justicia, que hasta entonces había permanecido en silencio, intervino. Con el debido respeto, señor. Hemos revisado informes médicos legítimos que confirman la plena capacidad cognitiva de doña Blanca. Además, las pruebas que su abogada ha aportado son contundentes. Elena asintió y continuó con voz firme. Por si fuera poco, aquí tengo el testamento de Alfredo Mendoza, donde se establece claramente que la herencia de Amanda depende de su trato respetuoso hacia su madre. Y estas grabaciones son prueba suficiente de que ha incumplido esa condición. Amanda se desplomó en una silla, como si el peso de las palabras la hubiera aplastado. No, no puede ser, susurró entre sollozos. Yo la observaba con el corazón desgarrado. Era mi hija, mi única hija, y verla caer de esa forma era como clavarme un puñal a mí misma. Pero al mismo tiempo sentí una justicia silenciosa. Por primera vez en mucho tiempo, ya no era yo la que estaba contra las cuerdas. Ricardo, en cambio, no se rendía. Esto es una trampa, vociferó. Alfredo nunca habría dejado a su esposa con tanto poder. Elena lo miró con una sonrisa helada. ¿De verdad quiere seguir negando lo obvio, señor Ricardo? Porque entre estos papeles también se incluyen las escrituras del piso en el que viven actualmente. Y, por si no lo sabía, ese inmueble pertenece íntegramente a doña Blanca. El rostro de Ricardo se tornó ceniciento. Eso es imposible, dijo, con la voz quebrada. Yo me incorporé lentamente y, apoyando las manos sobre la mesa, le hablé con una calma que ocultaba la tormenta interior. Imposible es que hayas creído que ibas a arrebatarme todo sin consecuencias. Mi marido me conocía mejor que tú, y por eso me dejó las armas necesarias para enfrentarte. Amanda rompió a llorar, ocultando el rostro entre las manos. Ricardo la miraba con desprecio, como si su debilidad fuera más molesta que la derrota inminente. El oficial de justicia tomó nota de todo y anunció que en los próximos días se formalizaría una denuncia por coacción y tentativa de estafa. Cuando se marcharon, dejándonos en un silencio sepulcral, Amanda se quedó sentada, todavía temblando. Ricardo, en cambio, salió de la casa sin despedirse, con la mirada perdida en el suelo. Me acerqué a mi hija. La miré largo rato, sin decir nada. Ella alzó la vista, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Mamá, lo siento, susurró, apenas audible. No sé en qué momento me perdí. No sé cómo dejé que esto pasara. Sentí un nudo en la garganta. Parte de mí quería abrazarla, consolarla, recordarle que aún era mi niña. Pero otra parte, herida y cansada, me gritaba que no olvidara. No basta con decirlo, Amanda. Tendrás que demostrarlo. Ella asintió, como quien acepta una condena. Esa noche, cuando me quedé sola en mi habitación, abrí la carta de Alfredo una vez más. Sus palabras parecían cobrar un nuevo sentido. Usa este poder con sabiduría, no para vengarte, sino para garantizar el respeto que mereces. Orla, me tumbé en la cama, con la sensación de haber ganado la primera batalla. Pero sabía que la guerra aún no había terminado. Ricardo no se rendiría tan fácilmente. Miré la foto de Alfredo y susurré. Hoy derribé las máscaras, viejo. Pero aún me queda camino. Guíame, como siempre lo hiciste. Y cerré los ojos. No con miedo,
sino con una calma extraña, como quien sabe que el peor secreto ya ha salido a la luz. Pensé que, después de la humillación que habían sufrido en mi casa, Amanda y Ricardo se alejarían, al menos por un tiempo, pero me equivoqué. El orgullo de Ricardo era demasiado grande, y su ambición, aún más. Una mañana, recibí una notificación judicial. Ricardo había presentado una demanda solicitando mi incapacitación legal. Alegaba que sufría de deterioro cognitivo y que era incapaz de administrar mi patrimonio. Leí la notificación con las manos temblorosas. Era como si intentara borrarme de la existencia con un sello oficial. Incapaz. Esa palabra me taladraba la mente. Corrí a llamar a Elena. Ella me escuchó en silencio, y luego, con voz firme, me dijo: «Es su último recurso, Blanca. Cree que con papeles puede conseguir lo que no logró con amenazas, pero no se preocupe. Tenemos pruebas más que suficientes para desmontar sus mentiras». Aún así, el miedo me carcomía. No era solo la idea de perder mis bienes. Era la posibilidad de que un juez, alguien que no me conocía, decidiera que ya no era dueña de mi propia vida. El día de la audiencia, me vestí con mi mejor abrigo, sí, aquel que Amanda quería tirar, y caminé erguida, con la cabeza alta. No lo hacía por orgullo, sino por dignidad. Alfredo me había enseñado que la primera batalla siempre se libra con la postura. El tribunal estaba abarrotado. Periodistas locales habían acudido porque el caso había despertado interés. Una anciana supuestamente manipulada, una hija ambiciosa, un yerno acusado de abuso. El murmullo en la sala me envolvía, pero yo solo tenía oídos para mi propio corazón. Ricardo llegó impecable, traje a medida, corbata azul marino, ese aire de superioridad que tanto detestaba. Amanda lo seguía, con el rostro pálido y los ojos bajos. Me dolió verla así, atrapada entre la vergüenza y la sumisión. Cuando el juez entró, todos nos pusimos de pie. Yo respiré hondo. «Es ahora o nunca», me repetí. El abogado de Ricardo abrió la sesión con un discurso pomposo. «Mi cliente, preocupado por la salud mental de su suegra, busca únicamente protegerla. Tenemos testimonios de profesionales médicos que sugieren un inicio de demencia senil. Nuestra intención no es perjudicarla, sino garantizar su bienestar en un centro especializado». Mientras hablaba, sentí la rabia hervir en mis venas. No era más que un disfraz elegante para su codicia. Entonces Elena se levantó. Su voz era firme, cortante, como una espada que no admite réplica. «Con el debido respeto, su señoría, lo que aquí se intenta es un despojo. La señora Blanca está en plenas facultades. Y para demostrarlo, hemos traído pruebas irrefutables». Sacó un pendrive y lo entregó al tribunal. En la pantalla apareció una de las grabaciones. Ricardo hablando en mi cocina, presumiendo de la venta de mi casa y planeando cómo gastar el dinero. El silencio en la sala fue absoluto. El juez frunció el ceño. «¿Reconoce usted esa voz, señor Ricardo?». Él tartamudeó, buscando excusas. Podría estar manipulada, pero a Elena no le dio respiro. «Tenemos más grabaciones, su señoría». Y reprodujo la segunda. Amanda hablando del collar de perlas y de mis joyas desaparecidas. Amanda bajó la cabeza, avergonzada. Yo sentí que el corazón se me rompía otra vez, pero también supe que la verdad debía salir. Elena continuó con los documentos. Las escrituras de las propiedades, las acciones, la cláusula del testamento. Todo. Cada palabra de Alfredo resonaba ahora como un escudo protector desde la tumba. «Su señoría», concluyó Elena, «no solo intentan incapacitar a la señora Blanca sin justificación, sino que han abusado de su confianza, han saqueado sus pertenencias y han intentado coaccionarla para firmar documentos en contra de su voluntad». El juez se recostó en su asiento, pensativo. «He escuchado suficiente. Este tribunal no encuentra ninguna prueba de incapacidad en la señora Blanca. Muy al contrario, lo que se aprecia aquí es un intento sistemático de despojo patrimonial. La demanda queda desestimada». En ese instante, el aire volvió a mis pulmones. Había ganado. No solo conservaba mi autonomía,
sino que el mundo entero había visto la verdad. Amanda rompió a llorar en silencio. Ricardo, en cambio, apretaba los dientes, furioso, como un animal acorralado. Sabía que su imagen pública acababa de quedar hecha trizas. Cuando salimos del tribunal, los periodistas me rodearon. Doña Blanca, ¿cómo se siente después de esta victoria? Me detuve un segundo. Miré a las cámaras y respondí con voz firme. Me siento viva. Y espero que ninguna madre, ninguna mujer mayor, tenga que pasar por lo que yo he pasado para que la respeten. Esa frase corrió por los noticieros locales durante días. Y aunque no lo había planeado, me convertí en símbolo de resistencia para muchas personas mayores. Esa noche, de regreso en mi casa, encendí la lámpara verde del despacho de Alfredo y me senté a su escritorio. Toqué la superficie de la madera, como si pudiera sentir su mano sobre la mía. Viejo, lo logramos, susurré, pero aún no ha terminado. Ricardo no se quedará quieto, y lo sabía. Esa victoria era solo el preludio. Ricardo no era de los que aceptaban la derrota. Su codicia lo empujaría más lejos, y yo tendría que estar lista para el siguiente asalto. Después de la audiencia, la vida en mi casa se volvió más silenciosa. No era la calma de la paz conquistada, sino el silencio denso que queda tras una tormenta, cuando aún se siente en el aire la electricidad de los rayos. Ricardo desapareció durante semanas. No contestó mis llamadas porque sí, lo intenté, aunque no sé por qué, y tampoco supe de él en el barrio. Amanda, en cambio, volvió, no como la mujer altiva y fría que había llenado mi casa de cajas, sino como una sombra de sí misma. Una tarde, la encontré en la cocina, sentada frente a la mesa, con los ojos rojos de tanto llorar. Ni siquiera se molestó en disimular. Mamá, su voz era apenas un murmullo. He sido una imbécil. Me quedé de pie, observándola, luchando contra dos fuerzas opuestas, la rabia y la ternura. ¿Y ahora lo reconoces?, pregunté con dureza. Sí, soltó un sollozo. Dejé que Ricardo me convenciera de que todo esto era por nuestro bien, por nuestro futuro. Me repetía que tú estabas sola, que necesitabas cuidados, que la casa era demasiado para ti. Y yo le creí, mamá. Quise creerle porque era más fácil que escuchar mi propia conciencia. Se tapó la cara con las manos, y en ese gesto vi a la niña que una vez fue, la que corría hacia mí en el parque con las rodillas raspadas. Mi corazón se apretó, pero la herida aún sangraba demasiado como para cerrarse con un par de lágrimas. Amanda, no fue solo creerle. Tú misma metiste mis cosas en cajas, tú misma te llevaste mis joyas, tú misma trajiste a esos hombres a mi casa. Ella asintió, avergonzada. Lo sé. Y no espero que me perdones así como así, pero quiero reparar lo que hice. Déjame ayudarte, aunque sea un poco. La miré largo rato. Había honestidad en sus ojos, sí, pero también miedo. El miedo de perderme para siempre. Si realmente quieres demostrar que has cambiado, empieza devolviendo lo que me quitaste, dije con voz firme. Y después, tendrás que trabajar para ganarte mi confianza otra vez. Amanda asintió con fuerza, como quien acepta una condena justa. Pero mientras ella parecía empezar a abrir los ojos, Ricardo planeaba en la sombra. Lo supe porque una mañana Elena vino a verme con gesto grave. Blanca, hemos recibido información de que Ricardo está preparando una campaña contra usted en los medios. Quiere pintarla como una anciana manipulada por mí, como alguien que usa su riqueza para vengarse de su familia. Sentí un escalofrío. La idea de que mi nombre saliera en los periódicos como la vieja vengativa me revolvía el estómago. ¿Y qué podemos hacer?, pregunté. Lo enfrentaremos con hechos. Tenemos pruebas, testigos, incluso vecinos que han visto cómo la trataban. Pero necesito que esté preparada. Este hombre no se detendrá hasta quedar destruido o destruido usted. Me quedé en silencio, mirando las manos arrugadas que descansaban sobre la mesa. Nunca había querido una guerra. Yo solo quería vivir en paz, rodeada de los recuerdos de Alfredo. Pero me habían obligado a sacar las garras, y ahora ya no podía esconderlas. Los días siguientes fueron un vaivén de emociones.
Amanda comenzó a acompañarme a las reuniones del Fondo Alfredo Mendoza, el proyecto que Elena y yo estábamos gestando para proteger a personas mayores en situaciones de abuso. Al principio, los voluntarios me miraban con desconfianza. ¿Y esa es la hija que intentó echarla de su casa? Pero poco a poco, Amanda empezó a mostrar un compromiso sincero. La vi ordenar documentos, ayudar a ancianos que llegaban a contar sus historias e incluso llorar con ellos. Había algo real en su dolor, una grieta que tal vez podía convertirse en camino de redención. Una noche, mientras recogíamos después de una reunión, Amanda se acercó a mí con lágrimas contenidas. «Mamá, no sé si algún día podré borrar lo que hice, pero quiero que sepas que cada vez que un anciano nos agradece la ayuda, siento que estoy devolviendo un poco de lo que te arrebaté». No supe qué responder. Mi corazón se dividía entre la esperanza y el miedo. ¿Podía volver a confiar en ella? ¿O era otra máscara más? Mientras tanto, Ricardo movía sus fichas. Un día apareció en televisión local, con voz engolada y rostro compungido, hablando de cómo había sido expulsado de la vida de su suegra por un complot legal. Me pintó como una mujer manipulada, casi una marioneta de Elena. Vi el programa en silencio. Cada palabra suya era veneno. Pero lo más doloroso fue escuchar a algunos periodistas repetir su versión sin cuestionarla. «Quieren convertir esto en un espectáculo», me dijo Elena, indignada. «Pero no se preocupe, Blanca. Cuanto más hable, más cuerda se da para ahorcarse». Aún así, el miedo se coló en mis noches. ¿Y si lograba convencer a la opinión pública? ¿Y si el símbolo de resistencia que me habían convertido se desmoronaba? Una madrugada, incapaz de dormir, me levanté y abrí de nuevo la carta de Alfredo. Leí en voz alta: «No para vengarte, sino para garantizar el respeto que mereces». Me quedé mirando la letra temblorosa de su puño y letra, y comprendí. Mi batalla ya no era solo por mí, era por todas las personas mayores que habían sido tratadas como cargas, invisibilizadas, manipuladas. Así que tomé una decisión. Si Ricardo quería guerra mediática, yo le daría batalla. Pero no con mentiras, sino con verdades. Acepté participar en entrevistas. Conté mi historia sin adornos. Mostré las pruebas que había guardado durante semanas. Mi voz temblaba. Sí, pero no de miedo, sino de la emoción de quien habla con la verdad. Y poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. La gente empezó a escribirme cartas, a llamarme, a contarme sus propias historias. Ya no era solo la anciana defendiendo su casa, era un símbolo de lucha contra el abuso. Amanda me acompañaba en cada paso, como si quisiera redimirse públicamente. Y aunque mi herida seguía abierta, empecé a ver que tal vez, solo tal vez, había un camino para ambas. Pero sabía una cosa: Ricardo no se quedaría quieto. El hombre al que había visto perder el color del rostro en el tribunal aún tenía cartas bajo la manga, y el golpe final, lo presentía, estaba por llegar. La noticia llegó una mañana fría de noviembre. La Fiscalía había decidido imputar a Ricardo por fraude, coacción y apropiación indebida. Habían aparecido nuevas denuncias de otras personas mayores a las que había estafado con supuestos asesores inmobiliarios. No era solo mi caso. Ricardo tenía un historial de abusos oculto, y ahora todo salía a la luz. Cuando Elena me dio la noticia, me quedé en silencio. No sentí alegría ni alivio inmediato. Sentí el peso de los años, el cansancio de una guerra demasiado larga, pero también supe que esta era la oportunidad de poner un punto final. El día del juicio, entré al tribunal con Amanda y Elena a mi lado. Mi hija, que semanas antes había sido mi verdugo, ahora caminaba conmigo como una aliada. No era un perdón pleno, pero era un inicio. El tribunal estaba repleto de periodistas, vecinos, curiosos. En el estrado, Ricardo se sentaba altivo, aunque su traje impecable ya no ocultaba las ojeras profundas ni la mirada desencajada. Era un animal acorralado, y lo sabía. El fiscal abrió con contundencia: «Estamos ante un patrón claro de abuso y estafa. El acusado, Ricardo Salazar, no solo intentó despojar a su suegra, doña Blanca Mendoza,
de su patrimonio. También utilizó el mismo modus operandi con al menos 3 ancianos más en esta ciudad. Los testimonios son coincidentes: coacción, manipulación emocional y falsificación de documentos. Yo lo escuchaba con el corazón en la garganta. No era solo mi voz contra él, eran muchas, no estaba sola. Cuando llegó mi turno de testificar, el silencio en la sala fue absoluto. Me levanté despacio, mis piernas temblaban, pero mi voz salió firme. Me llamo Blanca Mendoza, tengo 70 años, y no estoy aquí como víctima indefensa. Estoy aquí como testigo de la verdad. Durante meses, mi yerno intentó arrebatarme la casa que construí con mi marido Alfredo, la casa donde crié a mi hija Amanda. Me humilló, me llamó incapaz, trajo falsos médicos. Intentó borrar mi vida como si fuera una molestia. Pero grabé cada palabra, cada amenaza, cada mentira. Y hoy, delante de todos ustedes, quiero decir algo muy claro. Los ancianos no somos objetos desechables. Tenemos memoria, dignidad y fuerza, y merecemos respeto. Algunas personas en la sala aplaudieron suavemente, hasta que el juez pidió silencio. Ricardo me miraba con odio, los ojos inyectados en rabia. Yo lo sostuve con la mirada, y por primera vez no sentí miedo. Elena presentó todas las pruebas: grabaciones, documentos, testigos. Uno a uno, los vecinos contaron cómo me habían visto llorar, cómo Amanda y Ricardo habían traído cajas, cómo los asesores merodeaban por mi casa. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de su defensa. El momento más doloroso llegó cuando Amanda subió al estrado. «Soy Amanda Salazar», hija de Blanca dijo con la voz temblorosa. «Reconozco mi culpa. Me dejé arrastrar por la codicia y por la manipulación de mi marido. No solo traicioné a mi madre, también traicioné mi propia humanidad. Estoy aquí para pedirle perdón públicamente y para confirmar que cada palabra que ella ha dicho es verdad». Un murmullo recorrió la sala. Vi lágrimas en los ojos de algunas mujeres mayores en el público. Yo, en silencio, apreté las manos. No sabía si mi herida con Amanda sanaría algún día, pero verla decir la verdad en público fue un paso hacia la redención. El abogado de Ricardo intentó desacreditarla, pero fue inútil. Las pruebas eran demasiado sólidas. Cuando llegó el turno de Ricardo, se levantó con una furia contenida. «Todo esto es un teatro», bramó. «Esta mujer me señaló con desprecio, siempre me odió, siempre quiso destruirme. ¿Por qué creen que su propio marido escondió el dinero? Ni siquiera confiaba en ella». Un murmullo indignado recorrió la sala. El juez lo interrumpió con dureza. «Señor Salazar, guarde el respeto». Yo me limité a responder, con voz serena pero cortante: «No, Ricardo. Alfredo no escondió el dinero por miedo a mí. Lo escondió porque sabía exactamente quién eras tú». Ese fue el golpe final. Su rostro se desencajó, su máscara cayó por completo. Al terminar la jornada, el fiscal pidió la pena máxima. El juez anunció que la sentencia se dictaría en unos días, pero todos sabíamos que la balanza ya estaba inclinada. Cuando salimos del tribunal, los flashes de las cámaras nos cegaban. Los periodistas lanzaban preguntas sin parar. Amanda me tomó de la mano, y por primera vez en años no la retiré. En casa, esa noche, encendí la lámpara verde en el despacho de Alfredo. Miré sus libros, sus notas, la caja fuerte que había cambiado mi destino. «Viejo», susurré, «la guerra está casi ganada». Pero me pregunto, ¿debo perdonar a Amanda del todo o debo dejar que el tiempo decida? No tuve respuesta, solo el silencio de la habitación, cargado con la memoria de quien me dio la fuerza para resistir. Me acosté con el alma cansada, pero con el corazón más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el final estaba cerca. El día de la sentencia amaneció gris, con un cielo plomizo que parecía reflejar el peso de todo lo vivido. Caminé hacia el tribunal con paso lento pero firme. No era solo una resolución legal. Era el cierre de una herida que llevaba abierta demasiado tiempo. El juez leyó la resolución con voz solemne. Este tribunal condena a Ricardo Salazar a 8 años de prisión por fraude, coacción y apropiación indebida.
Además, queda inhabilitado para ejercer cualquier cargo relacionado con la gestión patrimonial. La sala estalló en murmullos. Yo cerré los ojos y respiré hondo. No sentí euforia, sentí justicia. Por fin, la verdad tenía nombre y rostro. Ricardo fue retirado de la sala entre gritos de periodistas. Ya no quedaba en él rastro de la arrogancia que tanto me había hecho sufrir. Era solo un hombre derrotado, vacío, consumido por su propia ambición. Amanda, sentada a mi lado, me tomó la mano. Su gesto fue tímido, casi temeroso. La miré, y aunque mi herida seguía allí, sentí que algo dentro de mí se suavizaba. Gracias por decir la verdad, le susurré. Ella rompió a llorar en silencio, como si esas pocas palabras fueran la primera piedra de un puente que llevábamos años sin construir. Los meses siguientes fueron un torbellino. El caso había captado tanta atención que el Fondo Alfredo Mendoza creció de manera inesperada. Decenas de ancianos comenzaron a llegar buscando apoyo contra abusos similares. Historias de hijos que intentaban quedarse con casas, de sobrinos que manipulaban, de vecinos que se aprovechaban de la soledad. Cada relato era un espejo doloroso de lo que yo había vivido. Amanda se volcó en el fondo. La veía llegar temprano, quedarse hasta tarde, organizar talleres, escuchar a ancianos con una paciencia que nunca le había conocido. Al principio desconfiaba. ¿Será un acto de redención genuino o solo una forma de limpiar su nombre? Pero poco a poco, empecé a ver en ella una transformación real. Una tarde, mientras recogíamos después de una jornada larga, se acercó a mí con los ojos cansados pero brillantes. «Mamá, hoy una mujer me dijo que gracias a nosotros pudo recuperar la escritura de su piso, que su sobrino había intentado robarle. ¿Te das cuenta? Estamos cambiando vidas». La miré en silencio. Sí, lo veía, y por primera vez en mucho tiempo sentí orgullo. Orgullo de mi hija. En casa, las noches se volvieron más tranquilas. Encendía la lámpara verde del despacho de Alfredo y sentía que su espíritu me acompañaba. El fondo llevaba su nombre, y cada logro era como si él siguiera construyendo a mi lado. Un día, Elena me propuso algo que me dejó sin palabras. «Blanca, su historia ha inspirado a mucha gente. El Parlamento Regional quiere reunirse con usted para discutir una propuesta de ley que proteja mejor a las personas mayores contra el abuso patrimonial». Me quedé muda. ¿Yo? ¿Una mujer que había pasado la vida limpiando oficinas y cosiendo de madrugada? ¿Ahora hablando con políticos? Cuando lo conté en casa, Amanda me abrazó con fuerza. «Papá estaría orgulloso, mamá, muy orgulloso». Y entonces entendí. Todo lo vivido, todo el dolor, la traición, la lucha, no había sido en vano. Se estaba transformando en algo más grande que yo, en un legado. El día de la reunión, caminé por los pasillos del Parlamento con el corazón acelerado, pero cuando hablé, lo hice con la voz de todas esas personas mayores que habían sido invisibilizadas. No somos cargas, no somos muebles viejos que se pueden arrinconar. Somos seres humanos con dignidad, y necesitamos leyes que nos protejan de quienes, incluso siendo nuestra propia sangre, pueden traicionarnos. Al terminar, recibí un aplauso cerrado. Supe entonces que Alfredo, desde donde estuviera, sonreía. Los meses siguientes confirmaron el cambio. Una nueva ley fue aprobada, fortaleciendo la protección de los mayores frente a abusos patrimoniales. El Fondo Alfredo Mendoza se convirtió en referente nacional y Amanda fue pieza clave en su crecimiento. Yo, por mi parte, encontré paz. No era la paz ingenua de quien nunca ha sufrido, sino la paz profunda de quien ha atravesado la tormenta y ha salido con cicatrices, sí, pero también con fuerza renovada. Una tarde de verano, mientras regaba mis geranios en el balcón, Amanda se sentó a mi lado. Mamá me dijo en voz baja: «Sé que nunca borraré lo que hice, pero quiero que sepas que cada día intento honrarte, como debía hacerlo siempre». La miré, y sin pensarlo demasiado, la abracé. No era un perdón absoluto, pero sí el inicio de algo nuevo, un lazo reconstruido, más frágil, más real. Esa noche, me senté en el despacho y abrí por última vez la carta de Alfredo.
La leí con calma, palabra por palabra, y al terminar la guardé en el sobre. Tranquilo, viejo, susurré. Tu legado está vivo. Amanda y yo seguiremos adelante. Y mientras quede una sola persona mayor que necesite ayuda, tu nombre seguirá brillando. Apagué la lámpara verde, cerré la puerta del despacho y caminé hacia mi habitación con paso ligero. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía una mujer en guerra. Me sentía en paz. Y entendí que mi historia no terminaba ahí. Había comenzado un nuevo capítulo, uno en el que mi dolor se había convertido en fuerza, mi lucha en esperanza, y mi vida en un legado para quienes vinieran después. Hoy, mientras escribo estas palabras sentada en el balcón de mi piso en Valladolid, con los geranios floreciendo bajo el sol de verano, siento que la vida me ha dado una segunda oportunidad. No una oportunidad para borrar lo que ocurrió porque las cicatrices siguen ahí y estarán siempre, sino una para transformar el dolor en algo útil, en algo que trascienda más allá de mí. He comprendido que mi historia no era solo mía, era la de miles de madres, de abuelas, de hombres y mujeres mayores que, después de darlo todo, se encuentran con la cruel traición de aquellos en quienes más confiaron. Yo tuve la suerte de descubrir el secreto de Alfredo, de tener la fuerza de un amor que me protegía incluso después de la muerte, y de contar con la ayuda de Elena. Muchos no tienen esa fortuna. Por eso, cada día que despierto, me digo lo mismo. Tu deber, Blanca, es asegurarte de que nadie más pase por lo que tú pasaste. Y así, cada reunión del Fondo Alfredo Mendoza, cada historia que escucho, cada lágrima que seco, es también mi propia manera de seguir viviendo. Amanda ahora camina a mi lado. No voy a idealizarlo. La herida no desapareció como por arte de magia. Hay noches en que, al mirarla, el recuerdo de aquella carpeta de documentos o de las cajas que empaquetaban mi vida me asalta como una sombra. Pero también veo su esfuerzo real, sus horas interminables en el fondo, sus abrazos silenciosos, su mirada humillada y sincera cuando me dice, «Perdóname, mamá». Oh. Y entonces recuerdo lo que Alfredo me escribió. No para vengarte, sino para garantizar el respeto que mereces. Quizá el respeto también incluya dar una oportunidad a quienes se equivocaron, siempre que estén dispuestos a levantarse y cambiar. Amanda lo está haciendo. Y aunque el perdón completo tardará, la reconciliación ya comenzó. Ricardo ya no forma parte de nuestras vidas. Su nombre ahora es sinónimo de codicia, de ruina moral. Su condena fue un acto de justicia, pero más allá de eso, ya no ocupa espacio en mi corazón ni en mis pensamientos. Porque entendí algo fundamental. Odiar a alguien es seguir dándole poder sobre ti. Y yo decidí ser libre. Lo que sí ocupa mi corazón es la certeza de que Alfredo sigue conmigo. No en la sombra de la soledad, sino en cada anciano que sonríe al recibir ayuda, en cada familia que encuentra apoyo para no caer en la misma trampa. Su nombre, su memoria, su previsión, todo se convirtió en un faro. El día que el Parlamento aprobó la ley Alfredo Mendoza, lloré, no de tristeza, sino de una mezcla de orgullo y alivio. Sentí que Alfredo, desde algún rincón invisible, me tomaba de la mano y me decía, «Lo lograste, Blanca. Transformaste nuestra lucha en esperanza para todos». Hoy miro atrás y me doy cuenta de que el camino fue brutal. Me arrancó pedazos de alma, me hizo tocar el fondo de la desesperación, pero también me mostró una verdad poderosa. Los ancianos no somos débiles, somos sobrevivientes, y cuando nos arrebatan todo, aún nos queda la dignidad para levantarnos y decir, «Aquí estoy, no me borrarán». Quizá por eso mi historia ha tocado tantas vidas, porque todos, tarde o temprano, conocemos la traición, el dolor, el miedo a ser tratados como estorbos. Pero también todos tenemos la capacidad de levantarnos, de resistir, de convertir la herida en un estandarte. Ahora entiendo que mi vida entera, con sus sacrificios, sus noches cosiendo hasta la madrugada, sus pérdidas y sus batallas, me estaba preparando para este momento, para convertirme en voz de quienes no podían gritar. Y mientras escribo, pienso en ti, que estás escuchando mi historia.
Quizá tengas una madre mayor en tu vida, una abuela que lo dio todo, un vecino anciano que vive en silencio. Acuérdate de ellos. Respétalos. Porque si algo he aprendido, es que el verdadero valor de una sociedad se mide en cómo trata a quienes ya lo entregaron todo. Yo soy Blanca Mendoza, y aunque muchos quisieron reducirme a un trámite, hoy me levanto como prueba de que nadie es demasiado viejo para luchar por su dignidad. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué opinas de mi historia? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Quiero leerte. Dale like a este video si alguna vez sentiste que la vida o las personas que amabas te dieron la espalda, porque tu voz importa. Suscríbete al canal y activa la campanita para que juntos sigamos compartiendo estas historias reales, intensas, que no solo cuentan una vida, sino que reflejan las batallas que muchos viven en silencio. Porque esta no es solo mi historia, puede ser la tuya, la de tu madre, la de tu abuela. Y si logramos que una sola persona abra los ojos, que una sola injusticia sea evitada, entonces todo habrá valido la pena. Hoy cierro este capítulo con una certeza.